Dos corpulentos guardias de seguridad sacaron a rastras a la anciana, vestida con sencillez y con expresión confundida, del opulento vestíbulo del resort de 5 estrellas. El mármol pulido, que antes había admirado con asombro, era ahora el escenario de su humillación. «Este no es lugar para gente como usted», dijo el gerente, con un desprecio apenas disimulado, ajustándose la corbata. «Por favor, váyase». Humillada y sola en la acera bajo el intenso sol de Cancún, la mujer solo podía pensar en una cosa: ¿qué le voy a decir a mi hijo? El gerente no sabía que esa era la pregunta que él también debía estarse haciendo, ya que el hijo de la mujer era quien le había firmado el cheque. Esa mujer era Isabel, una mujer de 70 años que había pasado toda su vida en un pequeño y humilde pueblo del campo mexicano. Era su primer viaje, su primera vez viendo el mar, un regalo de su hijo, Marcos, a quien consideraba un gerente exitoso en la gran ciudad. Con la inocencia de quien ve el mundo por primera vez, quedó deslumbrada. El lujo del resort, la vestimenta de los huéspedes, el mar turquesa de fondo, todo era un sueño. Simplemente seguía las sencillas instrucciones que su hijo le había dado por teléfono: llegar al Solara Resort y esperarlo en el vestíbulo. La motivación de Isabel era puro orgullo maternal. Había venido a Cancún no solo a descansar, sino a presenciar el éxito de su hijo. El chico que había dejado su polvorienta ciudad con un diploma y un sueño era ahora gerente en 1900, un lugar como este. Para ella, esperar en el vestíbulo no era una molestia, sino un preludio a la alegría de ver el mundo que su hijo había conquistado. Observaba cada detalle, imaginando a Marcos recorriendo esos pasillos, dando órdenes, siendo importante. La humillación que se avecinaba sería, por lo tanto, un golpe no solo a su dignidad, sino también a su orgullo maternal. El antagonista de ese sueño era el gerente del hotel, el señor Ramírez, un hombre cuya alma había sido reemplazada por un manual de marca. Para él el Solara Resort no era un hotel, sino una marca, una experiencia de exclusividad que debía protegerse a toda costa. Su obsesión por la imagen era patológica. Veía el mundo no en términos de personas, sino de apariencias. Una mujer mayor, con un vestido sencillo y zapatos desgastados, sentada demasiado tiempo en el vestíbulo, no era una abuela esperando a su nieto. Era una mancha, una contaminación, una amenaza directa para la atmósfera de riqueza que tanto se esforzaba por cultivar. El conflicto comenzó en cuanto Isabel llegó. Con su sencillez se anunció en recepción. La recepcionista, entrenada para identificar al público objetivo del hotel, no encontró la reserva de inmediato y, a juzgar por el aspecto de Isabel, la trató con frío desdén, ordenándole esperar en un rincón. Pasaron las horas. Isabel, paciente, no se quejó. Simplemente observó con asombro, pero su presencia silenciosa y humilde empezó a irritar profundamente al señor Ramírez, quien pasaba por el vestíbulo cada 10 minutos, con una mirada cada vez más hostil, viéndola como un problema que necesitaba solución. Vio a un intruso que debía ser expulsado, un posible mendigo o vendedor ambulante que se había infiltrado en su templo del lujo. No vio la pieza clave de un rompecabezas de poder corporativo a punto de estallarle en la cara. En su mente estaba protegiendo la marca, haciendo su trabajo. Y al decidir dar un ejemplo con ella, al ordenar a seguridad que la expulsara por la fuerza, delante de todos los huéspedes adinerados, no solo estaba cometiendo un acto de crueldad clasista. Sin querer, estaba activando la alarma silenciosa que traería al verdadero y despiadado amo del imperio directamente a su puerta. Las horas transcurrían lentamente en el vestíbulo del Solara Resort. Isabel, sentada en un rincón, no sentía el paso del tiempo. Para ella, cada momento era un descubrimiento. Observaba a las mujeres con sus elegantes vestidos, a los niños extranjeros corriendo, la cascada de agua cayendo sobre un muro de piedra negra. En su sencillez, no se daba cuenta de que su presencia, con su ropa desgastada y su mirada maravillada, era una disonancia en la sinfonía de lujo cuidadosamente orquestada por el gerente. No sabía que, mientras admiraba la belleza del lugar, era vista como una mancha, una imperfección en el paisaje perfecto que necesitaba ser borrada. Finalmente,
La paciencia del señor Ramírez se agotó. Se acercó a ella, con una sonrisa tan falsa como las plantas de plástico en algunas macetas. «Buenas tardes, señora», dijo con una mezcla de cortesía y desprecio en su voz. «¿En qué puedo ayudarla? Este es un resort muy exclusivo. Quizás el hotel que busca sea uno de los otros de la avenida. Es muy fácil confundirse». La sugerencia fue una orden velada, un intento de expulsarla con una sutil humillación, de hacerle sentir que no pertenecía allí, que su mera presencia era un error. Pero Isabel, en su inocencia, no comprendió el veneno tras la dulzura. Simplemente le devolvió la sonrisa, una sonrisa sincera, agradecida por la ayuda. «Oh, no, señor, muchas gracias», dijo con su acento rural. «Seguro que es aquí. Mi hijo Marcos me dijo que lo esperara aquí mismo en este vestíbulo. Trabaja aquí, sabe, es el gerente». La respuesta, tan simple y llena de sincero orgullo, solo sirvió para cimentar la convicción de Ramírez. La mujer no solo era pobre, era una mentirosa, intentando usar el nombre de un empleado para aprovecharse de la hospitalidad del hotel. A Ramírez se le agotó la paciencia. Su negativa a aceptar la propina fue para él un acto de desafío. Ya no la veía solo como un problema estético, sino como una afrenta directa a su autoridad. Decidió que la sutileza había fallado y que era necesaria una demostración de fuerza para mantener el orden y la calidad de su hotel. Con un gesto apenas perceptible, llamó a los 2 guardias de seguridad apostados cerca de la entrada. Se había acabado la cortesía. Era hora de dar con ella un ejemplo para cualquier otro indeseable que se atreviera a pisar su alfombra. Los 2 hombres, altos y corpulentos, se acercaron a Isabel. La escena atrajo la atención de todos en el vestíbulo. «Señora, le pedimos que se retire voluntariamente», dijo uno de ellos con voz grave. Isabel, ahora confundida y asustada, intentó explicarle de nuevo lo de su hijo, pero la orden de Ramírez ahogó su voz. «Llévensela. Ahora». Al sentir las manos firmes de los guardias de seguridad en sus brazos, finalmente comprendió. No la estaban ayudando, la estaban echando. La conmoción, la vergüenza y la humillación pública la dejaron sin palabras, con el corazón latiendo de pánico. La arrastraron por el vestíbulo como una criminal, bajo las miradas compasivas y despectivas de los huéspedes. Su pequeño y frágil cuerpo parecía aún más pequeño entre los 2 gigantes. Mientras la empujaban por las puertas de cristal que se cerraban con un siseo tras ella, el gerente pronunció su última frase. «Y no vuelvas». El sonido de la puerta al cerrarse fue el sonido de su sueño destrozado. El resort, que minutos antes había sido un palacio de maravillas, ahora era una fortaleza que la había rechazado. El primer viaje de su vida se había convertido en su mayor humillación. La humillación de Isabel es desgarradora. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado prejuicios por la apariencia? Comparte tu historia u opinión en los comentarios. Dejada en la acera caliente, las lágrimas finalmente brotaron silenciosas y amargas. Se acurrucó deseando desaparecer. Fue entonces cuando una caravana de coches negros de lujo con cristales tintados se detuvo con silenciosa autoridad frente a la entrada del hotel. Mientras Isabel intentaba hacerse invisible, la puerta del coche de adelante se abrió, y el hombre que bajó con una sonrisa que se desvaneció al verla no era solo su hijo, el administrador. Era el rey de ese imperio que llegó para descubrir que su castillo acababa de expulsar a Pino su reina. La sonrisa de Marcos se desvaneció al ver la figura acurrucada de su madre en la acera. Su confusión inicial dio paso a la conmoción y luego a una furia gélida que endureció sus facciones. Corrió hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de preocupación y rabia. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?» Isabel, entre lágrimas, contó la historia simple y humillante. El desdén de la recepcionista, la orden del gerente, cómo los guardias de seguridad la sacaron a rastras. Con cada palabra la furia en los ojos de Marcos se oscurecía, se volvía más peligrosa. Este ya no era el hijo amoroso, era el líder de un imperio que acababa de descubrir la traición en su propio castillo. Sin decir palabra, tomó a su madre del brazo y regresó al vestíbulo.
Las puertas de cristal que la habían escupido se abrieron para él como las puertas de un juicio. Los dos guardias de seguridad que la habían arrastrado se quedaron paralizados, con el pánico empezando a reflejarse en sus rostros. La recepcionista, que lo había visto llegar, se puso de pie. La sonrisa profesional se desvaneció de sus labios al ver quién lo acompañaba. El silencio invadió el opulento vestíbulo. El rey había regresado y traía consigo la prueba viviente del delito de lesa majestad que acababa de cometerse. El señor Ramírez, alertado de la llegada del jefe, salió corriendo de su oficina, con el rostro desgarrado por una sonrisa servil, completamente ajeno a la identidad de la mujer, junto a Marcos. «Señor Cruz, bienvenido, qué sorpresa tan inesperada», dijo con la voz impregnada de halagos. Entonces notó el ceño fruncido de su jefe y, intentando parecer eficiente, añadió: «Disculpe las molestias. Estábamos lidiando con una pequeña intrusión». La palabra intrusión, pronunciada con tanto desprecio, quedó suspendida en el aire, el último clavo en el ataúd del gerente. Marcos lo silenció con la mirada. La sonrisa de Ramírez se desvaneció. «¿Intrusión?», repitió Marcos con una voz peligrosamente baja y controlada. Luego, con orgullo y protección, rodeó los hombros de su madre con un brazo. «Señor Ramírez, permítame corregir un grave error en su sistema de reconocimiento de huéspedes». Hizo una pausa dramática para asegurarse de que todos en el vestíbulo escucharan. «Quiero presentarles al director general, al presidente del Consejo de Administración y al accionista mayoritario de toda la cadena hotelera Solara». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano sonido de las olas. El cerebro de Ramírez se negaba a procesar la información. Pasó la mirada de la mujer vestida con sencillez al rostro furioso de su jefe y de nuevo a la mujer, mientras su confusión se transformaba en terror creciente. Marcos, saboreando el momento, asestó el golpe final. «A mi madre, Isabel Cruz», dijo, y el énfasis en «mi madre» fue la sentencia de muerte. La verdad, devastadora e imposible, finalmente golpeó al gerente. El sudor le corría por la frente. Su rostro antes arrogante se contorsionó en una máscara de pánico abyecto. La mendiga que había expulsado era, de hecho, la emperatriz. El cambio de juego más espectacular. Este es el momento de la justicia. Si te emocionó esta escena y crees que la humildad siempre triunfa sobre la arrogancia, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video. Una onda expansiva recorrió el vestíbulo. El personal y los huéspedes que habían presenciado la humillación ahora observaban con la boca abierta cómo se desarrollaba el espectacular giro de los acontecimientos. Isabel, aún conmocionada, pero ahora fortalecida por la fuerza de su hijo, enderezó los hombros. La inocencia en su mirada dio paso a una silenciosa comprensión del verdadero poder que ejercía. En ese momento, bajo la mirada protectora de su hijo, ya no era la humilde campesina, era la dueña del imperio. Y la gerente, que vivía para juzgar a los demás por sus apariencias, estaba a punto de ser juzgada y condenada por el único libro que importaba.